Lo que a Dios le llama pecado, yo le tengo que llamar pecado. Le gusta a quien le guste y le caiga bien a quien le caiga mal. Lo que Dios le llama bueno, yo le tengo que decir que es bueno. Pero lo que Dios dice que es malo, no puedo inventar mejor si una parábola, una historia, para cambiar la historia y decir que no es tan malo. Hay una maldición en Apocalipsis diciendo que el que añada las plagas caerán sobre él y el que quite su nombre será quitado del libro de la vida. Porque usted, igual que yo, nos levantamos un día en el que todo nos va bien y en todo creemos que todo es posible y ese es nuestra creencia de ese día. Pero al otro día nos levantamos que las cosas no van bien, que tenemos dificultades y parece que ya no creemos como creímos ayer que nos iba tan bien, pero Dios ayer, cuando nosotros estamos bien, era más grande que lo que nosotros creíamos. Pero hoy que nos encontramos mal, Dios sigue siendo más grande que lo que nosotros creemos. Miren, quiero compartir algo y no he dudado en ningún momento de compartir esto con ustedes. De hecho, la vez que me invitaron para predicar el día que estuve aquí, anteriormente yo había pensado en este mensaje para predicarlo. Y yo siempre cuando me llamaba el Fernando decía, bueno, voy con este mensaje. No sé qué ocurría, pero algo pasaba que no podía venir. Siempre se entorpecía algo. Y el día que vine, el Señor me dijo, ese mensaje no lo prediques. Y prediqué el anterior mensaje. Pero créanselo que llevo todos estos días y me preguntaba mi mujer, dice, ¿qué mensaje vas a predicar? Y dije, aún no lo sé, pero tenía en la mente este. Y el Señor me confirmaba el mensaje. Miren, vamos a leer en dos pasajes. Vamos a leer primeramente Isaías capítulo 55 y vamos a leer el verso 11. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a leer también en Corintios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 10, y vamos a leer el verso 5 en adelante. Dice así: refutando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Diga usted conmigo, levante su mano derecha por favor y diga conmigo, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dale un aplauso a este Cristo, por favor. Qué bien. Pueden tomar asiento. Qué bien. En una ocasión hablábamos y estábamos preguntando algunas de las cosas y un hermano dijo una palabra y dijo, Dios no piensa. Dice, porque si Dios pensara, dice, estaría todo el tiempo creando cosas. Dice, si Él pensara, dice, estaría todo lleno de su creación. Y yo le dije a este hermano, digo, mira, no comparto contigo lo que me estás diciendo, porque si fuera así como tú dices, estaríamos hablando de un Dios que no tiene control de sí mismo. Porque Dios tiene un pensamiento perfecto. Leemos en Isaías que dice, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. O sea que tenemos un Dios que piensa. Piensa
y además piensa equilibradamente. Piensa bien. No es un Dios que no piensa, es un Dios que piensa. Hay un texto en la Biblia que dice que el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. El único, dice, que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Dice, al igual que al hombre, quien lo conoce es el Espíritu del hombre. Pero tenemos un Dios que piensa, es un Dios equilibrado, un Dios que no hace las cosas sin antes haberlas pensado. Dios piensa y después ejecuta. Cuando vemos en la creación de que Dios manda y crea, en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es cierto, fue así. Dios creó los cielos y la tierra, pero Dios había pensado, porque hubo una reunión en el cielo y estuvieron hablando la Trinidad antes de hacer la creación y antes de crear al hombre. Incluso podemos ver que cuando va a crear al hombre están hablando entre ellos y dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Tenemos un Dios que piensa, y cuando Él piensa y después ejecuta, no va a diferencia lo que Él hace con lo que Él ha pensado, sino que va en rodamiento, va en armonía lo que Él ha pensado según lo que Él hace. Cuando Él comenzó a crear los cielos y la tierra, Él lo había pensado antes, pero cuando Él lo creó fue tal como Él lo había pensado. Cuando Él mandó que existiera aquella luz tan maravillosa, no fue diferente a como Él lo había pensado. Fue tal como Él lo había pensado. Él pensó y después ejecutó. Lo que el hombre no podemos entender los pensamientos de Dios. Cuando Él dice que nuestros pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, es porque nosotros no tenemos la capacidad con nuestra mente finita de poder entender el pensamiento de Dios. Es tanta la grandeza de su pensamiento que nadie, ningún hombre, ni nada creado puede entrar a mirar sus pensamientos, ni la grandeza de su intelecto. Solamente hay alguien que puede conocer sus pensamientos y es Dios Espíritu Santo, el único capaz de poder entrar, ver, imaginar, tratar, controlar. No hay nadie más, porque la grandeza de la mente de Dios es infinita. Por eso podemos ver cómo Dios tiene una mente perfecta. Una mente perfecta. Hay un momento en Jeremías, creo que es, que dice, pensamientos buenos tengo hacia ti y no pensamientos malos. ¿Se han dado cuenta? Además de que tiene pensamientos, piensa en el hombre. Y dice, tengo pensamientos buenos hacia ti y no tengo pensamientos malos. Pensamientos de vida, pensamientos para restaurarte, pensamientos para confortarte, pensamientos para ayudarte, pensamientos para que tú te puedas levantar en la condición que tú estás viviendo. Cuando Él lo ejecuta, Él viene y como yo estoy caído y su pensamiento ha sido de levantarme, me levanta. Porque tenemos un Dios con mucha grandeza. Por eso vemos que Dios piensa. Lo dice la palabra de Dios, Dios piensa. Pero nosotros, usted y yo, también pensamos. Lo que no pensamos es la misma manera de Dios. Ojalá pensáramos como Él. Pero no pensamos igual que Dios. Dice el libro de los Proverbios, dice, tal es tu pensamiento, tal eres tú. Hay un dicho humanamente que dice, piensa en grande y serás grande. Piensa en poco y no serás nada. Esa es una leyenda humana. Pero Proverbios dice, tal es tu pensamiento, tal eres tú. Y es verdad, tal es tu pensamiento, tal eres tú. Miramos en la Biblia y vemos que Dios manda al profeta y el profeta manda al rey y le dice, vete
y destruye a todo el pueblo de Amalek. Y cuando él lo manda, en un principio, él piensa y admite lo que ha recibido y se va a destruir al pueblo de Amalek. Y cuando él se va, algunos de los hombres de allí le hablan y lo convencen. Y le dicen, no mates, deja los animales los más engordados y deja al rey. No lo mates. Y él hace caso. Y cuando él viene para acá, él decidió en su interior desobedecer a Dios. Nadie le forzó. Fue algo personalmente de él. Porque ellos se lo propusieron, pero la decisión fue de él. Y él decidió desobedecer a Dios. Y cuando vino esa desobediencia, le costó el reino, perder la corona y que un espíritu inmundo lo atormentara. Esto le costó la desobediencia de él pensar y desobedecer a Dios. Porque en la desobediencia siempre hay castigo. En la obediencia hay bendición, pero en la desobediencia siempre hay castigo. Cuando alguien es desobediente, siempre hay un castigo detrás. Porque cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando Dios te dice, no vayas, sé obediente, no vayas. Si Dios te dice, no saltes, no saltes. Pero si Dios te dice, vete, ve confiado, porque te ha enviado Dios. Pero que te envíe Dios no quiere decir que las cosas sean fáciles. A los que estaban en aquel lugar le dijeron, montaros en la barca y cruzar a la otra ribera. ¿Los había mandado Jesús? Sí, pero sin embargo cuando estaban cruzando en aquel lugar se levantó una gran tormenta. Es decir, que aunque te envíe Dios, se va a levantar una gran tormenta, pero no importa. Lo importante es que Dios te envía, y como Él te envía, Él te guarda. Bendito sea su nombre. Hay un hombre que camina con Jesús durante unos años. Come con Él, cena con Él, está viendo los milagros que ocurren, pero Él decide venderlo. ¿Lo forzó alguien? No. Fue algo personalmente de él. Él decidió dentro de sí venderlo. Y así fue. Lo vendió. Y las consecuencias de haberlo vendido, ese pensamiento que vino donde él, lo rompió, lo desequilibró. El pensamiento que él tuvo. Él pensó, porque no creo que fue de hoy para mañana. No, ni de ayer para hoy. Creo que fue algo que lo fue cavilando en la mente, fue pensándolo en su mente, y cuando llegó un momento, la mente que empieza a pensar mal es una mente que se desequilibra. Y al desequilibrarse la mente pierde la autoridad, pierde el valor, y la persona ya no tiene el control de ella, sino que es la mente lo que manda de ti. Entonces ya no eres tú quien dice ves, es ella quien te dice lo que tienes que hacer, porque tal es tu pensamiento, dice la palabra de Dios, tal eres tú. Por eso él decidió en su mente, decidió dentro de sí mismo venderlo. Y esto le costó marcharse, comprarse una cuerda, ponerla en un árbol, y aún tuvo la mala suerte que no se pudo ni ahorcar porque se rompió la rama, se cayó al suelo y murió del golpe que se pegó en el suelo. Esto le ocurrió a Judas. Pero hay otro hombre que viene Dios personalmente y le dice, Jonás, vete a Nínive y predícales lo que yo te mando. Y él toma la decisión y dice, no quiero ir a Nínive. Y se monta en una barca en dirección opuesta a donde Dios le ha mandado. Y cuando se monta en aquella nave, lo primero que hace es meterse en lo profundo de la nave y esconderse en aquel lugar. Y después de que llevaba unas horas en aquel lugar se durmió. Pero algo ocurrió por este hombre desobediente. ¿Saben lo que ocurrió por su desobediencia? Que se levantó una tormenta grande, tan grande que el que estaba dirigiendo aquella nave pensaba que se iba a romper. No era una tormenta normal,
porque en la Biblia encontramos una tormenta que la levanta el diablo, pero se pone Jesús en pie, la reprende y la paraliza, y se queda la tormenta tranquila y con gran bonanza. En la Biblia encontramos otra tormenta que no la levantó el diablo, sino que fue una tormenta común. Rompió la nave y aquel hombre, el apóstol, fue a aquella isla y le sirvió para predicar el evangelio. No la levantó el diablo, sino que fue una naturaleza normal, algo normal y común que puede ocurrir. Pero esta tormenta no es normal. Esta tormenta no la ha levantado el diablo. Esta tormenta la ha levantado el creador del cielo y de la tierra. Y no hay nadie quien la pare, no hay nadie quien la frene. Hay un hombre desobediente metido en lo profundo de aquella nave y está en aquel lugar. Y ahora los que están en aquel lugar se asustan. Se están asustando. ¿Qué ocurre? Se va a romper la nave. Y empezaron a clamar cada uno a sus dioses, pero que no tenía nada que hacer, que el auténtico Dios era el que había levantado aquella tormenta. Y ya podían invocar al que quisiera, porque el creador de la tormenta era el creador del cielo y de la tierra. Y aquellos empezaron a invocar, empezaron a hacer, pero no podían hacer nada. ¿Saben lo que hicieron? Empezaron a echar lo que había afuera. Empezaron a tirar lo que había fuera de un barco. ¿Qué podemos encontrar afuera de un barco? ¿Podemos encontrar un bote salvavidas? Pues lo echaron. ¿Qué podemos encontrar en la superficie de un barco? Podemos encontrar que había en aquel tiempo, había barriles a lo mejor, había vasijas, tinajas. ¿Y saben lo que hicieron? Empezaron a tirar lo que había afuera. Pero es que el problema no estaba afuera, el problema estaba dentro. El problema no era afuera, el problema estaba dentro. Por eso el patrón de la nave se bajó hasta adentro, hasta lo más profundo, y abrió aquella puerta y lo vio durmiendo. Y le dijo: hombre, dormilón, ¿no estás viendo que estábamos a perecer? Levántate y ora, clama a tu Dios y quizás nos libre de aquí. ¿Se han dado cuenta? Habían aclamado a todos los dioses, y cuando encuentran a este escondido, se ve que él pensó, dijo: este que está aquí escondido tiene un Dios diferente al nuestro. Por eso se dirige a él y dice: clama a tu Dios a ver si puede librarnos de esta. Y él entendió que el problema no era nadie, que el problema no era el capitán del barco, que el problema no eran los marineros, que el problema no era la mercancía, que el problema no era el bote salvavidas, que el problema no eran las vasijas ni la tinaja. El problema estaba en el interior, que había aquel hombre desobediente que no quería obedecer a Dios. Por eso cuando salió y se tiró a la mar, vino gran bonanza en aquel lugar y la tormenta se paró al momento. ¿Saben lo que ocurre? Que a veces empezamos a culpar a lo de fuera. Culpamos a la mujer, culpamos al marido, culpamos al pastor, culpamos al coro, culpamos a todos. Pero el problema no está fuera, el problema está en tu interior, que no sabes doblegar tu voluntad, que no sabes reconocerlo. Acércate a Dios, reconoce tu situación, y ese Jonás desobediente que salga y que dé la cara y que pida perdón a Dios. Dale un aplauso a Dios, por favor. Hay otro hombre que no va a la guerra y se queda en su casa. Y vio algo que él codició con sus ojos. Y empezó a pensar. No se conformó con mirar, sino que empezó a codiciar dentro de sí y dijo: traérmela. ¿Saben dónde empezó todo de David? Aquí, en su pensamiento. Miren, detrás de cada acción, detrás de cada cosa que ocurre, primeramente ha habido un pensamiento. Este local no apareció así, de repente vinieron y vamos, lo hicieron, no. Hubo un pensamiento.
Y empezaron a pensar. Y después de pensar, quedaron de acuerdo y empezaron a preparar este local. Y se dijo, aquí pondremos esto, pero se habló, se pensó, alguien lo pensó para poderlo hacer. Y cuando lo pensaron, después se llevó a ejecutar lo que se había pensado. Pero primeramente hubo un pensamiento, antes de nada. Y detrás de cada cosa que usted hace, antes de ello, hay un pensamiento. La mente puede ser tu amiga o puede ser tu enemiga. Por tu pensamiento puedes sentirte muy grande o puedes sentirte muy pequeño. Por tu pensamiento puedes estar en una boda y sentir la tristeza de que estás en un funeral. Por tu pensamiento puedes estar en un lugar feliz y contento y ser la persona más triste que pisa en la faz de la tierra. Puedes estar en un lugar donde la gente está sonriendo y tú estás llorando. Porque es tu mente la que te está diciendo cómo tienes que actuar. Porque la mente puede trabajar a favor tuya o puede trabajar en contra tuya. Por eso encontramos hoy gente con ansiedad, que es el primer paso, ansiedad. La ansiedad es la sobrecarga de acumulo de muchas cosas, de preocupaciones, de miedos, de desilusiones, de abandonos, de rechazos. Y de ahí viene algo llamado ansiedad. Que hay un momento en el que estás perfecto, pero notas que te falta el aire. Hay un momento en el que estás perfecto, pero crees que el corazón te va más rápido de lo normal. Y te vas al médico corriendo y te ponen la máquina y te hacen aquel tag que te hacen y te sale perfecto. Porque no hay nada en tu cuerpo. Tu cuerpo está perfecto. Es la mente la que está desequilibrada. De tal manera que la mente puede hacerte que confíes de la persona que tienes al lado, o puedes ser la persona más celosa que pisa en la tierra. Pero no es nada, es simplemente tu pensamiento. Tu pensamiento puede hacer que la persona que tienes al lado creas que esté mirando a alguien y a otra persona y a otra, y no está mirando a nadie. Es tu pensamiento que te está haciendo creer algo invisible que a ti es visible, pero solo para tu mente. Tu pensamiento puede hacerte sentir la persona más miserable que pisa en la tierra. Por tu pensamiento puedes caminar y piensas que la gente te está mirando y se está riendo de ti. Y no se están riendo de ti. Es tu mente la que te está engañando. Es tu mente la que te está traicionando. De hecho, tu mente ha empezado a trabajar en contra tuya y te está haciendo sentirte miserable, perseguido. No disfrutas de los momentos buenos de la familia, no disfrutas de los que te rodean. ¿Saben por qué? Porque la mente te tiene hundido, te tiene paralizado, te tiene atormentado. Porque aunque te tomes algún tranquilizante, el cuerpo lo va a paralizar, pero la mente sigue trabajando, la mente sigue desquiciada, porque la mente tiene que estar sujeta. Por eso hemos leído en 2 de Corintios: quede sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por un pensamiento puedes volverte rencoroso y buscar la ruina a tu familia. Porque puede ser que alguien te diga algo y te vas para tu casa y empiezas a pensar y dices: ay, lo que me ha dicho, ay, lo que me ha dicho. Y ahora empiezas a pensar: ay, lo que me ha dicho, de qué forma me ha tratado, me ha avergonzado, me ha sentado muy mal. De hecho, no duermes en toda noche, no eres capaz ni de cenar. Te levantas al otro día y lo primero que te hace tu mente es decirte: vete y véngate. Y vas ante esta persona y lo pones de vuelta y media, aunque te diga: perdóname, hombre, que ha sido sin querer. Pero tu mente quiere venganza porque está trabajando en contra tuya. Porque la mente, como te he dicho, la mente puede trabajar a tu favor
o puede trabajar en contra. Por eso nuestros pensamientos deben de estar siempre controlados por la presencia de Dios. Porque estos pensamientos en ti van creando, porque anteriormente a lo que hemos leído en el capítulo 3 o 4, dice así: porque las armas de nuestra milicia, dice el apóstol, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¡Ay, qué bien! Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y ahora dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Algo que te has formado dentro de tu cabeza y que no se ha hecho de la noche a la mañana. Una fortaleza se va armando ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, y hoy pones una fila y la vas poniendo, y esta primera la saltas y puedes cruzarla, pero como sigues creando una fortaleza con tus miedos, con tus pánicos, con tus odios, con tus rencores, con tu falta de perdón, con tu enemistad, porque a veces somos así por nuestra forma de pensar y vamos creando algo y va subiendo más alto y llega más alto, pero llega un momento en que cuando quiero cruzar ya no puedo. He levantado una fortaleza que no me deja caminar. Siempre choco contra la misma. ¿Y sabes lo que ocurre? Me ocurre como el pueblo de Israel, que dice la palabra de Dios, que estaban acampados enfrente al valle de Ela, y dice la palabra del Señor que cada mañana, cada día, el pueblo, ¿saben lo que hacía? Los soldados cada día se ponían su ropaje de guerra. Cada día se vestían, se ponían su calzado, se ponían su armamento, salían con su espada, salían con su lanza, salían con su casco, salían con su escudo y se presentaban en aquel lugar. Pero lo primero que aparecía era el ejército que estaban allí. Pero cuando estaba allí aparecía su miedo, su temor. ¿Sabes quién era su miedo, su temor? Aquel paladín gigante. Y cuando aparecía del medio ya no servían las espadas, ya no servían las lanzas, no servían los escudos. ¿Saben por qué? Porque los tenía atemorizados. Así te ocurre a ti. Cada día te levantas por la mañana y dices: hoy voy a vencer a mi miedo, hoy voy a romper mi pánico, hoy voy a partir mi ansiedad. Y cuando te levantas por la mañana con esas ganas de quitarlo, lo primero que dices: me lo voy a quitar. Y lo primero que sale entre medio de toda la multitud, ¿sabes cuál es? Aquello que más miedo te da. Y aparece, ¿sabes para qué? Para arrinconarte, para atemorizarte, porque te permite venir al culto, pero no te permite disfrutar del culto. Te permite estar con tu familia, pero no te permite disfrutar de tu familia. Este gigante te está hundiendo, te está atravesando, te está haciendo la persona más infeliz. El Señor reprenda la obra del diablo. Qué malos son los pensamientos desordenados. Miren, en cierta ocasión pasamos nosotros, mi casa, pasamos un momento muy difícil. Un momento de los que no puedes hacer nada. Un momento de los que solo tienes que doblar tus rodillas y esperar en Dios. Este tiempo que yo viví, recuerdo que para lo que a mí me estaba ocurriendo yo no podía hacer nada. Pero recuerdo que cada mañana al amanecer el Señor me despertaba y me decía: esta palabra es para la iglesia. Y yo iba y lanzaba la palabra a la iglesia. Pero iba destrozado porque estábamos pasando un momento muy difícil. Y a la mañana siguiente me volví a despertar. Y cuando me despertaba, el Señor me volvía a dar palabra. Estuve mucho tiempo acostándome en el sofá, abrigándome con una alfombra. No quería usar mantas, no quería usar sábanas. Por la noche lloraba y buscaba a Dios. Y no podía hacer nada. Y estando en aquel momento difícil, que yo no podía entender, que no podía atravesarlo, me sentía que me ahogaba. Me llaman y me dicen: vente a un sanatorio de estos de enfermos mentales.
Dice, 20. Me tocó ir allí a liberar a una mujer que estaba poseída. La sacamos del centro y nos pusimos allí a unos 40 metros sentados en un banco. Y yo recuerdo que yo le decía al espíritu, decía, sal de ella por la boca y sin hacerla daño. Y recuerdo que el espíritu obedecía y salía, iba viendo liberación. Y yo decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo ya no aguantaba más. Y miren, el Señor, me vuelvo a acostar en el sofá y de momento viene una voz y me dice así, levántate, muda tus vestidos y afeítate. Y cuando yo me despierto de haber escuchado esa voz, lo primero que hago es, no sé por qué, fue algo como inconsciente, voy a la Biblia y abro, ¿y dónde voy a abrir? En la misma página cuando le dice a José, que está dentro de la cárcel, que le dice, muda tus vestidos y afeítate porque vas a salir de la cárcel. Y ahí entendí y dije, Señor, ¿qué ocurre? Porque después de eso, de haber escuchado esta voz, ¿saben cuál fue la siguiente voz que me vino? Me asomo al balcón y cuando estoy en el balcón, viene un pensamiento y me dice, tienes tanto dolor, tienes tanto sufrimiento, que tu solución es que te lances por el balcón. Mi pensamiento provocó en mí un deseo de suicidio. Quería quitarme la vida. Mi pensamiento, yo no, era mi mente, porque se había vuelto loco por lo que estaba ocurriendo. Pero inmediatamente me di cuenta y le dije, ay no. Lo primero que hice fue reprender al diablo. Y le dije, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Yo sé que Dios está en medio de todo esto. Le dije así, sé que Dios está en medio de todo esto. Y sé que Dios va a salir todo conforme Él quiere. Él está aquí y yo voy a confiar en Él. Y entendí que cuando pasas un mal momento es cuando la mente más te ataca. ¿Y saben lo primero que hace la mente cuando te encuentras muy mal, que parece que no encuentras salida por ningún lado? Lo primero que quiere hacer es destruir tu persona, destruir tu cuerpo. Y te dice, suicídate, cómete todas estas pastillas, córtate las venas, ponte una soga al cuello. Esto es lo que te dice la mente. Pero cuando esto es un principio, no solamente vemos que es el campo que vamos levantado, no, sino que esto va también acompañado, por eso dice, derribando también todo argumento. No solamente va a derribar aquella pared, aquella construcción, sino el argumento. ¿Saben lo que es un argumento? Un falso razonamiento que te ha creado tu propia mente para decirte que estás en condiciones y que lo que ocurre está bien ocurrido. Por eso dice, derribando todo argumento. Por eso hoy vengo con este mensaje de parte de Dios. Jehová Dios quiere que pongas delante de Él tu fortaleza mental, porque Él quiere venir con medio de su espíritu y romper la fortaleza que te hunde, que te maltrata, que te hiere, que te tiene atormentada. Pero no solamente eso, quiere terminar con tu argumento y también con la altivez, porque es que encima la persona que vive así tiene altivez. ¿Sabe lo que es altivez? Que aún se ve por encima de todos los demás, se cree que es mejor y que lo puede controlar. Pero te voy a decir algo, no serás capaz de controlarlo. Pon tu mente en la cruz y ahí vas a tener la recompensa, para que el Espíritu de Dios haga morada en tu interior, se entronice en tu alma. Porque miren, ¿saben lo que dice Cristo? ¿De dónde vienen los pensamientos? Dice, porque los pensamientos vienen del alma. Lo dice Cristo. Dice, los pensamientos vienen del alma. Tal es tu pensamiento, tal eres tú. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Cómo te ves tú personalmente? ¿Cómo te
te sientes? Mujer, cuando te miras al espejo, ¿cómo te ves? ¿Qué te dice tu mente? ¿Saben que me ha tocado sacar espíritus de inferioridad? Espíritus llamados inferioridad. Tener que decir, espíritu de inferioridad, sal en el nombre de Jesús. Necesitamos tener una mente despejada, una mente libre. ¿Está Dios aquí? Yo siento a Dios. Miren, póngase en pie conmigo. Quiero que vuelvas a cantar otra vez la canción que has cantado antes, la de Santo Espíritu. Aleluya. Aleluya. Miren, hace poco me hizo entender Dios algo. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe en nosotros, la fe tiene que tener un recorrido. Tiene que entrar a nuestro intelecto, descender hasta nuestro sentimiento, y desde ahí se doblegará nuestra voluntad. Porque si no se doblega tu voluntad ni la mía, haremos asentamiento al Evangelio, pero nunca conoceremos a Jesucristo. Pero si doblegamos nuestra voluntad, entonces sabremos lo que es ser libre. Hoy tengo este mensaje para ti, Iglesia de Oliva. Sé que hay gente en este lugar que precisa hoy que Dios intervenga en sus pensamientos, porque tienes una batalla diaria contigo. Luchas mucho, no se lo quieres contar a veces a nadie, lloras en secreto, lo estás pasando muy mal, pero hoy Dios quiere traer una liberación. No me refiero de demonios, no, por eso apenas los he nombrado. Es algo personal de tu mente, que no hay nada, simplemente es que Dios tome el dominio y el control de tu mente y de tus pensamientos. Quiero que acomodemos un poquito la luz, por favor. Vamos a apagar la luz, si se puede. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que levantes tu mano derecha al cielo y quiero que repitas conmigo esta oración. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, toma el dominio, toma el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos. Que todo ello quede sujeto a la obediencia y al poder de Jesucristo. Ay, cómo no, Espíritu Santo, recibe esta ofrenda de aplausos para ti. Aplaude fuerte para Él. Tocar, tocar, tocar. Aplaude, aplaude, aplaude. Y di conmigo aleluya. Siga aplaudiendo. Di conmigo gloria a Dios. Siga aplaudiendo a su nombre. Jehová Dios reprenda las tinieblas. Jehová Dios reprenda la magia negra. Jehová Dios reprenda al diablo. Santo Espíritu, aleluya. Tu fuego cae. Siente a Dios ahora. Tu fuego cae. Seribas Navajo. Cae aquí. Ahora, Espíritu Santo. Santo Espíritu, tu fuego cae. Aleluya, tu fuego Señor. Cae. Cae aquí. Santo Espíritu, tu fuego cae. Tu fuego cae. Cae aquí. Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae, cae aquí. Y Santo Espíritu, tu fuego cae, tu fuego cae,
cae aquí. Santo Espíritu, tu gloria cae, tu gloria cae, cae aquí. Aleluya. Santo Espíritu.